Estamos en comunicación con Gabriela Fernández de la Biblioteca Inclusiva de la Facultad de Psicología de Rosario, porque en esta semana, el día martes, se llevó a cabo una charla que tiene que ver justamente con la comunicación y con la perspectiva de género y también en el marco de la discapacidad. Y bueno, Gabriela es coordinadora de la biblioteca, va a contar seguramente la experiencia de lo que significa estar en la facultad y, digamos, abordar estas temáticas que son sumamente importantes de la comunicación, pero de todas las disciplinas. Gabriela, un gusto poder charlar contigo y bueno, en buena hora que se charlen sobre estos temas. Un gusto, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que sí, para nosotros también es un gusto poder comunicar qué es lo que hacemos, eh, sobre todo para poder contagiar. Contagio es una palabra que está muy en boga ahora, pero bueno, también se puede contagiar de buenas prácticas. Consideramos que la biblioteca accesible de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario es un dispositivo en donde se llevan adelante buenas prácticas de accesibilidad. ¿Qué es lo que hacemos allí? Adecuamos, junto a un grupo de becarias y becarios, material en formato accesible. O sea, todo el material de estudio que necesitan los estudiantes para las dos carreras que se dictan en la facultad, para que sea accesible a las formas de leer de los estudiantes. O sea, hay personas con algún tipo de discapacidad que no pueden acceder a la lectura en formato tradicional, de papel, o en algunos formatos digitales, ¿no? Entonces, en ese caso se trabaja convirtiendo los textos a textos planos para después darle los distintos formatos que requieren estudiantes y docentes de la casa de estudios. Bueno, y me parece sumamente importante porque abordar la temática de las capacidades, de la comunicación, de la perspectiva de género, es una práctica nueva. Vos hablaba de contagiar, y hay que contagiar también la empatía, digamos, ponernos en el lugar del otro y sentir a veces las necesidades que se tiene. Y si queremos hacer una sociedad mucho más inclusiva, tenemos que cambiar algunas prácticas, algunas formas de pensar y de actuar principalmente. Así es, así es. Sobre todo, no suponer cosas acerca de ese otro que creemos diferente, ¿no? Eh, Diferentes somos todos, pero no todos tienen discapacidad. Sin embargo, frente a la discapacidad, generalmente se suponen determinadas cuestiones y nos parece que lo más importante es poder preguntarle a la persona con discapacidad qué necesita y cómo lo necesita. A veces también tener que aceptar que haya cosas que nosotros suponemos que necesitan y que no estén necesitando, ¿no? Sí, principalmente lo que vos estás planteando me parece interesante porque trabajar estos temas muchas veces ha significado romper prejuicios, romper mitos y bueno, y creo que a partir de una buena comunicación, de un buen diálogo y de un diálogo de persona a la par, digamos, sin ningún tipo de diferencia, podemos crecer juntos. Totalmente. El otro, les otros con discapacidad son semejantes, ¿no? Entonces, bueno, esto nos parece fundamental desde la militancia de los distintos espacios y sobre todo en el ámbito universitario. O sea, si queremos universidades feministas, populares y diversas, esto, transversalizar la perspectiva de discapacidad. ¿Por qué? Porque si no, hay determinadas cuestiones que quedan invisibilizadas. Por ejemplo, imagínate qué hubiera pasado ahora con la pandemia si no contaríamos con dispositivos como la biblioteca accesible. Las personas con discapacidad no podrían seguir llevando adelante sus estudios.
Lo mismo con las plataformas, o sea, las plataformas que usamos. Si no podemos garantizar accesibilidad en esos espacios, es imposible pensar que un estudiante o una estudiante con discapacidad pueda seguir una carrera. Y sobre todo, ¿desde qué lugar? O sea, lo que intentamos transmitir todo el tiempo es eh, la perspectiva de discapacidad desde los derechos humanos. Y fundamental con perspectiva de género, ¿no? Sí, y sobre todo también en la Facultad de Psicología, ¿no? La construcción de lo subjetivo de cada uno, desde entender la diferencia, entender que todos somos distintos y bueno, que cada uno de nosotros tiene una personalidad y es un sujeto también de derecho, hablaba de los derechos humanos. Y bueno, son elementos sumamente que aportan. Y vos sos una estudiante avanzada, ya te faltan 2 materias para terminar la carrera de psicología. ¿Y qué experiencia o qué puedes compartir con nosotros a lo largo de tu carrera esto que estamos pensando juntos? Bueno, yo te cuento que ingresé a la facultad de grande a estudiar. Y cuando ingresé, me encontré con que no había material accesible a personas con discapacidad visual. Eh, y a poco de andar me preguntaba, ¿qué es esto de que las universidades públicas son irrestrictas? O sea, era solo el formulario de ingreso, la no restricción, ¿no? Porque si a poco de andar no contás con el mismo material, de igual modo que el resto de tus compañeros, no sería irrestricta la posibilidad de formarme, ¿no? Y bueno, presentando quejas, proyectos, ¿no? Preguntando, en un primer momento había un dispositivo que lo que hacían era vincularnos con una biblioteca municipal. Entonces, ¿cómo se piensa un sujeto de derecho si por el hecho de tener una discapacidad tiene que ir a buscar el material de estudio a otro lugar distinto que el resto de sus compañeros? O sea, por el solo hecho de tener una discapacidad. En ese caso se estaba vulnerando el derecho a la lectura. Bueno, a raíz de varios proyectos presentados y cuando cambió en el 2019 la gestión de la facultad, no solo creamos una comisión de accesibilidad que está formada por todas las áreas y todos los claustros en la cual se trabajan las cuestiones de accesibilidad, digamos, que van más allá de la discapacidad, ¿sí? La accesibilidad en el amplio concepto, sino que se creó esta biblioteca accesible, que es el espacio que coordino, y que es parido desde la intersección misma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental. ¿Por qué la Ley de Salud Mental? Porque, bueno, porque no es sin la implicancia de los estudiantes. Lograr autonomía universitaria tiene que ver también con poder hacer estas cuestiones que son las mínimas indispensables para un recorrido académico de forma autónoma. Y no hay autonomía si uno no puede elegir cómo y con quiénes estudiar. Sí, porque hay un viejo concepto de igualdad de oportunidades y con la igualdad de oportunidades no basta, tiene que haber también equidad, digamos, de tener las herramientas para que esa igualdad sea realmente puesta en juego en igualdad de condiciones con los demás. Y creo que todas estas cuestiones se merecen ser charladas. Ha cambiado muchos paradigmas con las personas de discapacidad. Anteriormente no se les brindaba quizás la oportunidad de estudiar, la familia la ocultaban, por un montón de cuestiones que a lo largo de estos años, en buena hora, se han roto, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir trabajando, muchas cuestiones todavía que nos quedan. Queda muchísimo por hacer. Por eso es tan importante, digamos, la participación política, militar en espacios en donde vayamos construyendo colectivamente, siempre es con otros. En lo personal, para mí es muy importante formar parte del área de género del movimiento Mírame Bien, de
de la FAICA, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, y militarla dentro de la universidad. Es o sea, dentro de las instituciones de personas con discapacidad y con la sociedad en su conjunto. Sí, Porque no se Luna, trata con... sí, perdón, sí, discúlpame. No, te decía que no se trata solamente de convencer a quienes están convencidos, convencidas de que somos ciudadanos de derecho, sino de habitar aquellos espacios en donde el trato digno, igualitario, nos ha sido por años negado. Yo estaba pensando que, bueno, que la actitud de las acciones de los hombres son políticas y, bueno, también las políticas públicas, se llama nuestro programa, tiene que ver con cuestiones que seguramente tenemos que seguir pensando. Estamos hablando de educación y recuerdo la vieja frase de Bertolt Brecht cuando hablaba de que el peor analfabeto es el analfabeto político. Político porque tenemos que construir ciudadanía, tenemos que ser una persona sociable, pero también de hacer valer que es nuestra participación en la sociedad y en la democracia. Totalmente. Educarse es político, es un acto político. Decidir si yo voy a tomar un mate o café es un acto político. Eh, y de qué modo y cómo cada una, cada uno, cada uno aborda esos espacios es político. Por eso, digamos, este espacio, que nos convoques, que podamos expresarnos, porque, bueno, hay algo que se ha dicho mucho, pero no está de más volver a repetirlo. Las personas con discapacidad hemos sido eternamente pensadas y habladas por otros. Entonces, que hoy tengamos espacios donde podamos tomar nuestra propia voz, generar espacios políticos de militancia, decir cómo participamos, formar parte de esos espacios es fundamental, fundamental. Y además teniéndose en cuenta que esto forma parte de una política pública, porque esto está convocado justamente por un espacio de la Municipalidad de Santa Fe. Yo que en otra oportunidad había hablado con ellos y la necesidad que estas cuestiones repliquen con la Gaby, con Victoria Rey, con la gente que trabaja estas temáticas y la necesidad que también aparezcan en los medios de comunicación como algo que sea un tema de debate, un tema que esté en agenda política. Desde ya, fíjate lo que yo te contaba, que aún ingresando a la universidad en el 2013, recién con el cambio de gestión en el 2019, podemos ocuparnos de estos derechos desde la política pública, es desde la política pública, también en las universidades. Bueno, vos formás parte también de la asociación Mirame Bien, ya tuvimos la oportunidad de charlar con la Con representante, Soledad Helves. con Soledad Helves, ya charlamos con ella. Y bueno, y esto es una asociación a nivel nacional y creo que realmente es importante construir desde todos los lugares a un proyecto común que tenga que ver con estos derechos que muchas veces han sido vulnerados. Sí, totalmente. Es fundamental tener una mirada interseccional de la discapacidad, lo mismo que del género también, porque si no, digamos, también las mujeres y diversidades y disidencias sexuales o de género quedamos relegadas también. Bueno, Gabriela, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu buena predisposición y no sé si quedó algo pendiente que nos quieras compartir, te escuchamos. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio y nada, poder ojalá contagiar para que en cada facultad, en cada universidad, en cada espacio educativo, las personas con discapacidad cuenten con su material de estudio
de la misma manera, en igualdad de derecho que el resto de sus compañeros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos.